Muy buenos días. Hoy, 1 de julio, les doy la bienvenida a nuestro podcast La Biblia en un año, día 183. El tema que vamos a leer hoy se titula 7 características de todos los grandes líderes. Una encuesta en línea enumeró todas las cualidades que la gente espera de los pastores perfectos, que prediquen exactamente 12 minutos y tengan 28 años de edad, pero que hayan estado predicando por lo menos durante 30 años, que trabajen desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, todos los días, pero que también sean guardianes, que condenen el pecado con frecuencia, pero que nunca perturben a nadie, que vistan bien, compren buenos libros, conduzcan un buen automóvil y den generosamente a los pobres, pero que tengan un salario bajo, que realicen 15 llamadas diarias a las familias de la iglesia o parroquia, visiten a los confinados en sus hogares y a quienes están hospitalizados, pero que también se la pasen todo el tiempo evangelizando a aquellos que no son de la iglesia y que siempre estén en la oficina cuando son necesitados. También que sean muy guapos, por supuesto. Todos sabemos que no hay un pastor perfecto. Sin embargo, abrumado por las altas expectativas de la gente hacia sus líderes de iglesia, cuando me pidieron que asumiera el papel de párroco en HTV en Londres el 1 de julio de 2004, me sentí a la vez emocionado y un poco sobrecogido por la responsabilidad. Ese día escribí esta oración en la margen de mi Biblia: en un año, que yo pastorearía a la gente con íntegro corazón y los dirigiría con la pericia de mis manos. Eso se puede ver en el Salmo 78, versículo 72. Al día de hoy sigo haciendo la misma oración. En el pasaje de ayer vimos cómo Pablo dijo a los ancianos de Éfeso: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Se puede ver en Hechos capítulo 20, versículo 28. El Papa Francisco instó a los líderes espirituales de la iglesia a vivir siendo pastores con olor a oveja. La tarea de un supervisor es pastorear el rebaño de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien afirmó: yo soy el buen pastor. Se puede ver en Juan 10:11. En los pasajes de hoy vemos 7 características de todos los grandes líderes. Acompáñame a leer el primer versículo bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 78, versículos del 56 en adelante. Hoy te estaré leyendo la Biblia en la Nueva Biblia Viva, en la NBV. Pero aunque hizo todo esto por ellos, continuaron poniendo a prueba la paciencia de Dios, rebelándose contra el Dios Altísimo y negándose a cumplir sus mandatos. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Lo hicieron enojar construyendo altares a otros dioses. Con sus ídolos despertaron sus celos. Al ver esto, grande fue la ira de Dios y el rechazo completamente al pueblo de Israel. Entonces abandonó su tabernáculo que estaba en Silo, en donde había morado entre los hombres, y permitió que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos enemigas. Tan furioso estaba contra su propio pueblo que dejó que los mataran a filo de espada. Sus jóvenes murieron a fuego y sus doncellas perecieron sin haber alcanzado la edad de cantar sus cánticos nupciales.
Sus sacerdotes fueron asesinados y sus viudas murieron sin que pudieran siquiera comenzar su lamento. Entonces se alzó el Señor como si hubiera estado durmiendo, como hombre poderoso que se despierta de un sueño causado por el vino, y derrotó a sus enemigos, y los rechazó, y los envió a eterna vergüenza. Desechó a la familia de José, no escogió a la tribu de Efraín, y eligió a la tribu de Judá, y al monte Sión, que él amaba. Allí edificó su imponente santuario, tan sólido, duradero como la tierra misma. Escogió a su siervo David y lo llamó de los apriscos de las ovejas y lo quitó de andar arriendo los rebaños para que fuera el pastor de los descendientes de Jacob, pastor de Israel, el pueblo de Dios. Y él los cuidó con sincero corazón y mano diestra. Amén. El primer punto que vamos a estudiar, integridad y habilidad. Un liderazgo sobresaliente es raro. Al mirar el mundo que nos rodea hoy, vemos que no hay muchos países que estén siendo liderados correctamente. Cuando el salmista recapitula la historia de hebrea, no halla en ella mucho liderazgo del bueno. Fue una historia de rebelión contra Dios. Infieles se torcieron igual que un arco falso. Versículo 57 en la versión Dios habla hoy. Dios estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón. Lideró al pueblo como un pastor. A su pueblo lo guió como a un rebaño. Los llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Se pudo ver en el versículo 52 y 53. Finalmente encontró a David, un raro ejemplo de gran liderazgo, aunque no perfecto. En el Antiguo Testamento eligió a su siervo David para que apacentase a su pueblo Jacob e Israel, su heredad. Los apacentó con íntegro corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Se pudo ver en el versículo 70-72 en la versión Reina Valera del 2015. David tuvo la experiencia de ser literalmente un pastor. Dios lo sacó de los apriscos de las ovejas. Se pudo ver en el versículo 70. Y usó aquellas habilidades para ser pastor también en el sentido metafórico como líder y pastor del pueblo de Dios. Corazón íntegro. Integridad es lo opuesto a la hipocresía. La palabra integridad proviene del latín integer, que significa entero. Describe una vida indivisa, una totalidad que viene de cualidades tales como la honestidad y la consistencia de carácter. Significa actuar de acuerdo con los valores, las creencias y los principios que afirmamos mantener. El cuidado pastoral del pueblo de Dios debe hacerse con corazón íntegro. Esta es la característica más importante. La gente decía de Jesús: sabemos que eres un hombre íntegro. Se puede ver en Marcos capítulo 12, versículo 14. Muchos líderes han reflexionado sobre la importancia de la integridad en el desempeño de su función. El expresidente Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial, aseguró: la calidad suprema del liderazgo es la integridad. Incuestionablemente, sin ella, ningún éxito verdadero es posible, no importa si es en un campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Manos con pericia. David era un pastor habilidoso. Había aprendido a proteger el rebaño con su onda y pasó a dirigir al pueblo de Israel con gran habilidad. Hay habilidades de liderazgo que deben ser aprendidas. Adquirimos estas habilidades observando y siguiendo buenos ejemplos, escuchando la sabiduría de los demás, haciendo preguntas a los que admiramos, estudiando junto con nuestros colegas y, sobre todo,
aprendiendo a través de la práctica. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a ser buenos pastores en cada área de nuestras vidas, liderando bien en nuestras iglesias, empresas, comunidades y en nuestra cultura. Ayúdanos a pastorear con corazón íntegro y dirigir con la pericia de nuestras manos. Amén. Acompáñame a leer el segundo texto bíblico en Hechos, capítulo 21, versículos del 1 al 26. Después de separarnos de ellos, navegamos en línea recta hasta Cos. Al siguiente día llegamos a Rodas y de Rodas seguimos a Patara. Allí abordamos un barco que se dirigía a Fenicia. En la travesía avistamos a la izquierda la isla de Chipre, pero seguimos de largo hasta el puerto de Tiro, en Siria, donde descargaron el barco. Allí estuvimos con los discípulos una semana y ellos, iluminados por el Espíritu, le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Al cabo de la semana, cuando regresamos al barco, la congregación en pleno, incluyendo esposas e hijos, nos acompañaron hasta la orilla del mar, donde oramos y nos despedimos de ellos. Abordamos entonces la nave y ellos regresaron a sus casas. Tras partir de Tiro, hicimos escala en Ptolemaida, donde tuvimos la oportunidad de saludar a los hermanos y estar con ellos un día. De allí Pablo y nosotros fuimos a Cesarea y nos alojamos en casa de Felipe, el evangelista, uno de los primeros 7 diáconos. Felipe tenía 4 hijas solteras, que poseían el don de la profecía. Durante nuestra estancia, que se prolongó varios días, un hombre llamado Agabo, profeta, también llegó procedente de Judea y fue a visitarnos. Al ver a Pablo, le quitó el cinturón, se ató con él de pies y manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles. Al escuchar aquello, los creyentes de Cesarea y nosotros les suplicamos que no fuera a Jerusalén. ¿A quién viene tanto llanto? Nos respondió Pablo. ¿Quieren destrozarme el corazón? Estoy dispuesto no solo a sufrir las prisiones de Jerusalén, sino también a morir por la causa del Señor Jesús. Al darnos cuenta de que no podríamos disuadirlo, nos dimos por vencidos y dijimos: hágase la voluntad del Señor. Poco después recogimos el equipaje y partimos hacia Jerusalén, acompañados por varios discípulos de Cesarea que traían con ellos a Manasón. En Jerusalén nos hospedamos en la casa de Manasón, que era de Chipre, y uno de los primeros discípulos. Los hermanos de Jerusalén nos dieron una bienvenida gozosa. Al segundo día, Pablo nos llevó consigo a visitar a Jacobo y a los ancianos que estaban reunidos con él. Luego de intercambiar saludos, le hizo un recuento de lo que Dios había realizado entre los gentiles a través de su persona. Los allí presentes alabaron a Dios, pero le dijeron: hermano, ¿cómo sabes? Miles de judíos han creído también e insisten celosamente en guardar la ley. El caso es que ellos han oído decir que te opones a los judíos que viven entre los gentiles, obedezca la ley de Moisés y que prohíbes que circunciden a sus niños. ¿Qué vamos a hacer? Todos se van a reunir cuando sepan que has venido. Por eso se nos ocurre lo siguiente. Aquí tenemos 4 hombres que se van a rasurar la cabeza para cumplir sus votos. Ve con ellos al templo, aféitate la cabeza y paga para que los afeiten a ellos. Así todo el mundo se convencerá de que obedeces las leyes judaicas y que te comportas con orden.
En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos escrito que no tienen que observar estas leyes, sino que dejen de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, carne sin desangrar y animales ahogados, y que dejen de fornicar. Pablo estuvo de acuerdo y al día siguiente fue al templo con aquellos hombres a observar la ceremonia y a proclamar su voto de ofrecer más tarde un sacrificio junto con los demás. Punto 2. Amor, servicio y sensibilidad. Me encanta cuando los líderes de los 169 países donde se organiza Alfa se reúnen en la Semana Global Alfa para enseñar, ministrar, intercediendo y animar. Suelo recordar este pasaje cada vez que los líderes reportan detalladamente lo que Dios ha hecho a través de sus ministerios. Leemos cómo después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios y luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Se pudo ver en el versículo 19 y 20. Vimos ayer que Pablo le pidió a los ancianos de Éfeso pastorear la iglesia de Dios y tener cuidado de todo el rebaño. Capítulo 20, versículo 28. Hoy en día vemos ejemplos en acción de todo esto. Amor. Si amas a la gente, te acercarás lo suficiente hasta que, parafraseando al Papa Francisco, huelas a oveja. Pablo fue un ejemplo de buen pastor. Por todas partes donde iba, se reunía con los discípulos. Capítulo 21, versículos 4 y 7, y oraba con ellos, versículo 5. Los amó tanto que cuando llegó el momento de partir tuvo que desprenderse de ellos, versículo 1. En su amor por ellos, Pablo les advierte sobre los lobos feroces, capítulo 20, versículo 29. Pero también les demuestra su amor al alentarlos y construir su fe. Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Se pudo ver en el capítulo 21, versículo 19. Servicio. El profeta Agabo advirtió a Pablo de lo que les esperaba en Jerusalén. Le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Me parten el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Jesús estableció el modelo de liderazgo de servicio. Ve, por ejemplo, Marcos 10:45. Pablo estaba dispuesto a seguir a Jesús, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Se puede ver en Juan 10:11, como escribió Osvaldo Sander. El verdadero liderazgo no se logra obligando a la gente a servirnos, sino ofreciéndonos nosotros mismos en un servicio desinteresado. Sensibilidad. A menudo pensamos en el impulso pionero de Pablo y su audacia al hablar, lo cual no quita para que también fuera sensible a la cultura de su Jerusalén. Se purificó a sí mismo y a sus compañeros de acuerdo con las leyes ceremoniales, para que nada los distrajera de lo que Dios estaba haciendo. Se puede ver en Hechos, capítulo 21, versículos 24 al 26. Acompáñame a orar. Señor, ayúdanos a tener ese mismo amor y cuidado por tu gente. Ayúdanos a protegerlos de los lobos. Danos el valor de estar dispuestos a hacer sacrificios por ellos. Amén. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3 y capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Los moabitas se rebelan. Joram, hijo de Acab, comenzó su reinado sobre Israel durante el año 18 del rey Josafat de Judá,
y reinó 12 años. Su capital fue Samaria. Fue un hombre muy perverso, pero no tanto como lo había sido su padre y su madre, porque al menos él derribó el altar de Baal que su padre había construido. Sin embargo, siguió practicando el gran pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho que el pueblo de Israel adorara ídolos. El rey Mesá de Moab y su pueblo eran criadores de ovejas. Pagaban a Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra Israel. Inmediatamente el rey Joram convocó a todo Israel y envió este mensaje al rey Josafat de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Me ayudarás a pelear contra ellos? Desde luego que sí, contestó Josafat. Mi pueblo y mis caballos son tuyos y están a tus órdenes. ¿Cuáles son tus planes de batalla? Atacaremos desde el desierto de Edom, respondió Joram. Salieron los reyes de Israel y Judá con el rey de Edom y dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales de carga. ¿Qué haremos?, preguntó el rey de Israel. El Señor nos ha traído aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero Josafat, rey de Judá, preguntó, ¿no hay aquí alguien profeta del Señor con nosotros? Si lo hay, podemos preguntarle qué hemos de hacer. Eliseo, hijo de Safat, que era siervo de Elías, vive cerca de aquí, respondió uno de los oficiales del rey de Israel. Muy bien, respondió Josafat, él nos dará palabra del Señor. Entonces los reyes de Israel, Judá y Edom fueron a consultar a Eliseo. No quiero nada contigo, le dijo Eliseo al rey Joram de Israel. Ve y pregúntales a los falsos profetas de tu padre y de tu madre. Pero Joram le respondió, no, porque el Señor mi Dios, que no me preocuparía por ti, si no fuera por la presencia del rey Josafat de Judá, respondió Eliseo. Trae a alguien que pueda tocar el arpa. Y mientras el músico tocaba el arpa, le llegó el mensaje del Señor a Eliseo. El Señor dice que habrán muchas zanjas en este valle seco, pues aunque no verán viento ni lluvia, este valle se llenará de agua y tendrán suficiente para ustedes y para los animales. Pero esto es solo el comienzo, porque el Señor les dará la victoria sobre los moabitas. Conquistarán sus mejores ciudades, aun las que están fortificadas. Derribarán sus árboles frutales, taparán todas las fuentes de agua y llenarán de piedras sus campos. Y así fue. Al día siguiente, a la hora de ofrecer el sacrificio de la mañana, desde Edom comenzó a correr el agua y todo el lugar quedó inundado. Cuando la gente de Moab se enteró de que los reyes avanzaban hacia ellos, movilizaron a todo hombre que pudiera pelear, anciano y joven, y se pusieron a lo largo de su frontera. Pero al amanecer el día siguiente, el sol proyectó su rojo resplandor sobre el agua y ésta se veía roja. ¿Es sangre?, exclamaron. Los reyes se han atacado y se han dado muerte unos a otros. Vamos y recojamos el botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas salieron y los atacaron. Entonces los moabitas emprendieron la huida. Los hombres de Israel avanzaron y entraron en el territorio de Moab, destruyendo todo lo que encontraban. Destruyeron las ciudades, cubrieron de piedra todo terreno bueno para el cultivo, taparon los manantiales y talaron los árboles frutales. Al final solo quedó el fuerte de Kir Hareset, pero los hombres que estaban armados de hondas los rodearon y conquistaron. Cuando el rey de Moab vio que había perdido la batalla, dirigió a 700 de sus soldados en un último y desesperado intento de alcanzar al rey Edom, pero fracasó. Entonces tomó a su hijo mayor, que era el heredero al trono, y lo sacrificó como holocausto sobre el muro.
Esto hizo que los israelitas sintieran indignación y por eso se retiraron y regresaron a su tierra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Un día la esposa de uno de los miembros de la escuela de profetas le contó a Eliseo que su esposo había muerto. Era un hombre que amaba a Dios, según dijo ella, pero al morir debía algún dinero, y el acreedor le estaba exigiendo su pago. Si ella no pagaba, la amenazó con llevarse a sus 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. ¿Quién tiene en la casa? ¿Qué tienes en la casa? Absolutamente nada, salvo un cántaro de aceite de oliva, contestó ella. Entonces pide prestada cuantas vasijas puedes de tus amigas y vecinos, le ordenó. Versículo 4, luego entra en casa con tus hijos, cierra la puerta y echa aceite de oliva de tu cántaro en las vasijas que hayas pedido prestadas, y ve poniendo aparte las que vayas llenando. Ella lo hizo así, sus hijos le iban pasando las vasijas y ella las llenaba de aceite. Después de haber llenado hasta el borde varias vasijas, la mujer le dijo a uno de sus hijos: «Pásame otra vasija». «No hay más», le contestó el hijo. Y entonces, en ese mismo momento, el aceite que estaba en el cántaro se acabó. Cuando le contó al profeta lo que había ocurrido, él le dijo: «Ve y vende el aceite. Con lo que te den por la venta podrás pagar la deuda y te quedará dinero suficiente para que tú y tus hijos sigan viviendo». Un día que Eliseo fue a Sunén, una mujer importante de la ciudad lo invitó a comer. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía a cenar. La mujer entonces le dijo a su marido: «Estoy segura de que este hombre que se detiene de vez en cuando aquí en nuestra casa es un profeta. Hagamos una habitación en la terraza para que cada vez que venga al pueblo se quede ahí. Podemos poner una cama, una mesa y una silla y una lámpara. Así cuando venga tendrá un lugar donde quedarse». Un día que Eliseo estaba descansando en la habitación, le dijo a su sirviente Giesi: «Dile a la mujer que quiero hablar con ella». Cuando ella llegó, él le dijo a Giesi: «Dile que apreciamos la bondad que nos ha mostrado. Pregúntale qué podemos hacer por ella. ¿Querrá que diga una palabra en su favor al rey o al jefe del ejército?» «No», respondió ella, «estoy perfectamente contenta». «¿Qué podemos hacer por ella?», volvió a preguntar Eliseo a Giesi. Más tarde, Giesi sugirió: «Ella no tiene hijos y su marido es ya anciano. Dile que vuelva», le dijo Eliseo. Cuando ella regresó, él conversó con ella mientras estaba parada en la puerta. «El próximo año, por este tiempo, tendrás un hijo», le dijo Eliseo. «Varón de Dios», exclamó ella, «no bromee de esa manera». Pero era cierto, pronto la mujer concibió y tuvo un niño tal como Eliseo lo había profetizado. El niño creció. Un día en que había salido a visitar a su padre, que estaba trabajando con los segadores, se quejó de un fuerte dolor de cabeza y comenzó a gritar: «¡Ay, mi cabeza! Me duele mucho la cabeza». Entonces el padre le dijo a uno de sus criados: «Llévalo a la casa con su madre». Él se lo llevó para la casa y la madre lo tuvo en sus brazos, pero hacia el mediodía murió. Ella lo acostó entonces en la cama del profeta y cerró la puerta. Luego envió un mensaje a su marido: «Envía a uno de los siervos con un burro para que me acompañe a ver al profeta, porque hoy, le pregunto, no es día de fiesta religiosa». Pero ella le dijo: «Es importante, debo ir enseguida». La mujer hizo ensillar el burro y le dijo al criado: «Anda, vamos rápido, no te detengas en el camino a menos que yo te lo ordene». Cuando se acercaban al monte Carmelo, Eliseo la vio a la distancia y le dijo a Giesi: «Mira, allá viene la tsunamita, corre a encontrarla y pregúntale qué le pasa».
Pregúntale si está bien su marido y si el niño está bien. Sí, le dijo ella a Giezi, todo está bien. Pero cuando llegó ante Eliseo, se arrojó al suelo delante de él y se abrazó a sus pies. Giezi se acercó para apartarla, pero el profeta le dijo, déjala, es que tiene un gran pesar, y el Señor no me ha revelado de qué se trata. Fue usted quien me dijo que tendría un hijo, le dijo por fin ella, y yo le rogué que no se burlara de mí. Rápido toma mi vara, le dijo Eliseo a Giezi, no hables con nadie a lo largo del camino. Date prisa al llegar, pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, le juro que si no me acompaña no me iré de aquí. De eso puede estar tan seguro como que el Señor y usted viven. Entonces Eliseo fue con ella, y Giezi fue adelante y puso la vara en el rostro del niño, pero nada ocurrió, no dio señales de vida. Regresó a encontrar a Eliseo y le dijo, el niño aún está muerto. Cuando Eliseo llegó, el niño estaba acostado sin vida sobre la cama del profeta. Él entró, cerró la puerta y oró al Señor. Luego se tendió sobre el cuerpo del niño y colocó su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre los ojos del niño y sus manos sobre las manos del niño. El cuerpo del niño comenzó a calentarse nuevamente. El profeta se bajó de la cama y caminó de un lado a otro de la casa por un rato. Volvió a subir y se acostó otra vez sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces el profeta llamó a Giezi, llamó a la mujer y le dijo, y cuando ella entró, Eliseo le dijo, aquí está tu hijo. Ella se tiró a sus pies, tomó a su hijo y salió. Punto 3. Compasión y oración. Vemos en este pasaje por qué la imagen del pastor era tan popular en la Biblia. Había un montón de ovejas alrededor. Mesá, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y la lana de 100,000 corderos. Se puede ver en el capítulo 3, versículo 4. Los acontecimientos que leímos tuvieron lugar en el siglo 9 a.C. Joram reinó de 852 a 841 a.C. En paralelo a las guerras, claramente se dieron problemas internos e injusticias dentro de Israel. Vemos un ejemplo de ello en la forma en que la viuda y sus hijos iban a ser tomados como esclavos. Se pudo ver en el capítulo 4, versículo 1. En aquella situación, Eliseo acude al rescate como un buen pastor que ama y cuida al pueblo. Pregunta, ¿y qué puedo hacer por ti? Versículo 2. Rescata a aquella viuda de la terrible maldición de la deuda excesiva y, de paso, de la esclavitud potencial que está a punto de resultar de aquello. Luego Eliseo, aquel santo hombre de Dios, versículo 9, tiene compasión de la mujer sunamita que no había podido concebir. Ella descubrió que Dios honra a aquellos que proveen hospitalidad. Él proclama la palabra del Señor y, como resultado, ella concibe. Versículos del 15 al 17. Eliseo ora al Señor cuando su hijo muere. Se pudo ver en el versículo 33. Le da una especie de reanimación boca a boca sobrenatural 7 veces y al cabo de ellas el niño estornuda y revive. Versículo 34 y 35. Acompáñame a orar. Señor, danos la misma compasión por tu gente, especialmente por los marginados, los pobres y los que sufren. Ayúdanos a traer tu amor y sanidad. Ayúdanos a ser más como Jesús, el buen pastor, que ama su rebaño y está dispuesto a dar su vida por él. Amén. La pastora Pipa Añades en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 32 al 35, dice, Dios contesta un llanto desesperado y sincero de corazón. Recuerde que este devocional ha sido escrito por el pastor y la pastora Nikki y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da su voz, Ingrid Flores. Que tengan un feliz y bendecido día.